Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Alerta de bomba. ¿Están listos para un drama que ni siquiera los guionistas turcos más audaces se atreverían a escribir? Porque créanme, lo que acaba de suceder en el universo de nuestras estrellas favoritas, Can Yaman y Demet Özdemir, es digno de un prime time mundial. Hoy, sí, hoy mismo, es el cumpleaños de nuestro galán internacional, Can Yaman. Las redes sociales están que arden con felicitaciones de fans de Estambul a Roma, de Madrid a Buenos Aires. Vemos a compañeros de reparto, productores, amigos, todos enviando sus mejores deseos a nuestro querido pájaro soñador. Pero, esperen un momento, hay un silencio que resuena más fuerte que el grito de un ejército de fans enloquecidas. ¿Dónde está Demet Özdemir? Sí, esa es la pregunta del millón que está haciendo explotar Twitter, Instagram y TikTok en este preciso instante. ¿Cómo es posible que su expareja en la pantalla, y según muchos, en la vida real, con la que compartió una química que traspasó la pantalla y que catapultó a ambos al estrellato mundial, no haya publicado absolutamente nada? Ni una story fugaz, ni un like disimulado, ni un emoji. Nada. Cero. Zilch. Analicemos esto, mis queridos gossiperos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus días en Erkenci Kuş, pájaro soñador, ha sido un enigma envuelto en misterio y pasión. Siempre han negado una relación más allá de la profesional, pero, por favor, ¿quién puede olvidar esas miradas, esos gestos, esa tensión que flotaba en cada entrevista, en cada alfombra roja? Durante años, la pareja Can Dem fue el sueño húmedo de millones. Incluso después de que la serie terminó y ambos tomaron caminos separados, profesional y sentimentalmente, con sus respectivos noviazgos y rupturas, y en el caso de Demet, su reciente y mediático matrimonio y divorcio con Oğuzhan Koç, la sombra de su conexión nunca se ha disipado. Los fans siempre hemos mantenido la esperanza de ese reencuentro mágico. Y seamos honestos, en el mundo de las celebridades, incluso los peores enemigos se envían un feliz cumpleaños por pura diplomacia. Es un gesto automático, casi protocolario. Que Demet haya omitido públicamente esta felicitación en el día más importante del año, para él es una declaración por sí misma. Ahora, aquí es donde el drama se pone interesante. Tenemos dos teorías principales que están circulando, y quiero que me digan en los comentarios cuál creen ustedes que es la verdadera. Teoría número 1. El corte definitivo. Demet está marcando una línea, un punto final, un borrón y cuenta nueva total con el pasado. Ella es una mujer recién divorciada, enfocada en su carrera y quizás en una nueva etapa de su vida amorosa. Para ella, felicitar a Can Yaman, especialmente sabiendo el revuelo que esto causaría, sería echar gasolina al fuego de las especulaciones sobre un posible regreso. Sería una movida inteligente si lo que busca es paz y tranquilidad. Sus fans más leales dicen, ya está casada, ya se divorció, Can es un capítulo cerrado, hay que respetar su decisión. Pero yo me pregunto, ¿es necesario este silencio tan ensordecedor? ¿No podría haberlo hecho por mensaje privado? Si lo hizo, el hecho de que no sea público alimenta aún más el misterio, porque si su relación es puramente amistosa, ¿por qué esconder el saludo? Teoría número 2. El drama secreto y la herida abierta. Esta es la teoría que nos gusta a todos los amantes del salseo. Su silencio no es indiferencia, es todo lo contrario. Es la prueba de que hay sentimientos tan profundos o heridas tan grandes que un simple, feliz cumpleaños, público, sería insoportable. ¿Será que el recuerdo de lo que vivieron juntos es demasiado intenso? ¿Podría ser que el roce entre ellos fue tan real y tan potente que Demet siente que un saludo público sería hipócrita, o, peor aún, que despertaría un dolor que ha estado tratando de enterrar? Recordemos los rumores de esa supuesta pelea que terminó su relación o el distanciamiento que ocurrió cuando Can se fue a Italia. Si la ruptura fue dolorosa, este silencio es el grito de un corazón que dice,
No puedo, simplemente no puedo pretender que no pasa nada publicando una foto de los dos sonriendo. Y seamos honestos, la ausencia de una felicitación en una fecha tan señalada es la mejor manera de asegurar que todo el mundo hable de ella. Demet sabe perfectamente que este silencio es el titular de hoy. ¿Es una jugada maestra de relaciones públicas o un desgarrador acto de evitación personal? Yo me inclino a pensar que en el fondo, este no es un simple olvido. En el mundo de la fama, estas cosas se miden con regla. El silencio de Demet Özdemir en el cumpleaños de Can Yaman es un terremoto emocional que está redefiniendo el estatus de la pareja Kandem. Si son amigos, falló a la amistad. Si son examantes con cuentas pendientes, su silencio confirma que la herida aún no ha cicatrizado. Y para nosotros, los que amamos el drama, esto solo significa una cosa. La saga de Can y Demet todavía tiene muchas páginas por escribir. Solo el tiempo y, esperemos, más posts o silencios reveladores, nos darán la respuesta final. Por ahora, mis queridos, solo nos queda especular y disfrutar de este maravilloso y jugoso misterio. Y justo cuando pensábamos que el capítulo estaba cerrado, el universo del entretenimiento nos lanza otra pista, otro detalle que alimenta la intriga. Porque, atención, mientras Demet guarda silencio, los movimientos digitales de Can Yaman no pasan desapercibidos. Algunos fanáticos han notado que él dejó de seguir, o volvió a seguir, dependiendo de la hora y la fuente, a ciertas cuentas relacionadas con su excompañera. Pequeños gestos que en la era de los algoritmos dicen más que 1000 palabras. Un like, un follow o incluso una omisión, son hoy en día declaraciones emocionales encriptadas que los fans analizan como detectives del amor. Además, el propio Can ha estado publicando fotos enigmáticas desde Roma, donde parece disfrutar de una celebración íntima, rodeado de amigos, copas de vino y luces cálidas. Pero lo que realmente ha hecho enloquecer a los seguidores es una frase que escribió en sus historias. A veces, el silencio también es una respuesta. ¿Coincidencia o mensaje directo? Los más románticos lo interpretan como una indirecta hacia Demet, los más escépticos como una reflexión general. Pero todos coinciden en una cosa: la sincronía entre su mensaje y la ausencia de ella no puede ser casualidad. Las redes, mientras tanto, se han dividido en bandos. Por un lado, los Team Demet, que defienden su derecho al silencio y a mantener su vida privada al margen del espectáculo. Por otro, los Team Kandem, que insisten en que la magia entre ellos sigue viva, solo que reprimida por orgullo, circunstancias o heridas pasadas. Y luego están los Neutral Lovers, aquellos que disfrutan del drama sin tomar partido, conscientes de que, al final del día, cada movimiento, cada palabra, o su ausencia, es parte del juego mediático que ambos conocen a la perfección. En medio de esta tormenta de teorías, surge una tercera posibilidad, la más romántica y peligrosa. Teoría número 3, el amor silencioso. Según esta hipótesis, ambos habrían pactado mantener en secreto un contacto personal, lejos de las miradas públicas. Un amor maduro, discreto, fuera del circo mediático que los rodea desde hace años. Quizás Demet sí lo felicitó, pero lo hizo en privado, con un mensaje que solo ellos entienden. En un mundo donde todo se exhibe, el verdadero gesto de amor sería precisamente no mostrar nada. Y, si esto fuera cierto, este silencio no sería distancia, sino complicidad. Lo cierto es que, sea cual sea la verdad, el fenómeno Kandem sigue demostrando algo asombroso. La conexión entre estos dos actores ha trascendido el tiempo, los proyectos y los rumores. Es una historia que no necesita pantalla para seguir viva. Un suspiro compartido entre millones de fans, que, cada vez que los ven nombrados juntos, sienten ese cosquilleo de nostalgia, como si esperaran el regreso de un amor imposible. Así que, mis queridos gossiperos, preparen las palomitas, porque esta telenovela real no ha terminado. Tal vez mañana haya una publicación, una coincidencia, una frase oculta que vuelva a encender el fuego. Y mientras tanto, seguiremos aquí, analizando cada gesto, cada silencio y cada mirada virtual, porque cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, incluso el silencio tiene su propio guión. Si has llegado hasta aquí,
No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.